sesión de Ciencia en Boulevard. Que es especial porque a estos tres señores de aquí le han dado un onda, pero en realidad no están aquí por eso. Que eso es una cosa guay. Mira, me han dado un onda, jódete, a ti no, y bien. No pasa nada. Pero están aquí porque son lo que a mí me gusta llamar unos trovadores de la ciencia. Los tíos cuentan historias muy bien contadas. Que tú dices, hostia, voy a escuchar yo un programa, tiene un programa un podcast que se llama Catástrofe Ultravioleta, vosotros ya supongo que lo conoceréis todos, pero ya me comprenderéis cuando tú estás y te notas que estás llorando porque te están hablando de ballenas. Y dices, ¿por qué lloro? Y es porque te lo están contando muy bien y tú te sientes una ballena con ellos. O cómo sufren esos elefantes que iban andando por la península sin ton ni son, porque son... Entonces tú hueles casi la caca de esos elefantes. Esto se acopla mucho, pero da igual. Y bueno, los voy a presentar, pero no hace falta. Es Averroes, ¿lo conocéis? Reductible. A él no, porque él es tan cuco que se esconde detrás de... No tiene redes. Pero él es el que hace la magia de que todo suene tan bonito y tal. Mejor si dependiera de estos dos. ¿Me entendéis? Bueno, ellos aparte de esto también han hecho Naucas, pero eso, total, es la mayor plataforma de divulgación en lengua castellana. Pero eso no tiene onda. Eso no tiene ninguna onda, eso es una mierda. Y además escribe cualquiera, también os lo digo, lo sé por experiencia propia. Pero este señor de aquí es el que hace la magia y convierte todo en hermoso y bello. Ellos también, pero como los conozco más, pues con él me puedo meter menos todavía. Pero es Javier Álvarez y es un artista. Así que se haga truco. Así que nada, os dejo con estas personas que habéis venido a escucharnos. Gracias por venir, por cierto. Nada, hombre, por invitarnos. Oye, y luego vamos a pasar una cestilla porque el caché de estos señores que tienen un onda hay que pagarlo entre todos. Apaga eso, apaga eso. Bueno, pues muchas gracias. Voy a empezar yo porque, bueno... no le gusta hablar, por eso va a empezar él. Sí, veremos si llegamos, ¿no? En primer lugar, gracias por venir aquí. Antonio creo que ya ha estado 2 veces dando charlas aquí en Boulevard. Yo también estuve una vez hablando de Dados de Sevilla y a Javier Álvarez pues lo hemos sacado casi del armario porque es la primera presentación pública que tiene, por lo menos con Catástrofe, de sus grupos, etcétera, ¿no? No sé cuántos de vosotros nos escucháis y cuántos no, por eso hemos intentado hacer una presentación pues para que los que nos escucháis ya sepáis un poco cómo trabajamos y cómo hacemos un capítulo, y los que no nos escucháis pues sepáis qué hacemos, ¿no? Por lo menos, o sepáis que os podéis encontrar si algún día os da la vena de escuchar Catástrofe Ultravioleta. Somos 3 personas las que hacemos el podcast, no hay más. Lo que habéis escuchado es lo que hay, no hay más, bueno, sí, hay un montón de entrevistados, cuñas y tal, pero las músicas las hace él todas, los guiones los hacemos nosotros todos, no hay ningún ayudante de edición, etcétera, o sea que... Yo también hago los ruiditos con la boca, que no lo he pero eso es una parte importante. Pero lo que me refiero es que, para bien o para mal, lo que sale de esos auriculares es lo que sale de nuestras podridas mentes y de su creatividad musical, ¿no? Sí, venimos por lo del Ondas, pero la verdad es que yo lo he puesto porque, coño, que le den un Ondas a alguien, aparte de a Alejandro Sanz o a Jarabe del Palo, que estaban allí, pues, que hace una cosa en un estudio de amigos, es sorprendente, pero sobre todo para contaros la historia de cómo nos enteramos, ¿no? Porque yo creo que va a ser interesante. Estuvimos como casi 2 horas y media desde que nos lo dijeron. Él fue el primero que se enteró. Pepe Cervera me lo dijo a mí. Sí, se enteró. Yo calculo que unas 2 horas y media sin creérnoslo, decíamos que era una broma. Pero todos, es decir, no van a darnos ondas, ¿no? Bueno, él sí, claro, pero él fue el que nos llamó. Y nos dice, oye, que y este tío no hay quien le crea, con lo cual... nos han dado un Ondas. A mí, por ejemplo, me estaban poniendo el wifi y no podía mirar bien a ver si era verdad o no. Entonces, a los técnicos les dije, por favor, poned rápido el wifi a ver si es cierto que mandó un Ondas o no, ¿no? Y cuando me lo dieron, pues yo casi abrazando a los técnicos que dirían, pues enhorabuena.
señor tan cariñoso. La gente está jodida por el wifi, ¿eh? Joder, mira que he puesto wifi en casa, pero cabrón. Y la historia de... La mía es buena también, pues yo estaba yendo a Puerto Llano para hacer un espectáculo con experimentos científicos para chavales de la ESO y tal, y estaba a mitad del campo, a mitad de Ciudad Real. Y entonces lo curioso es que yo iba oyendo la SER, y el boletín horario de las 5 creo que es, empezó a hablar la voz esta de ultratumba que da los hombres. El premio, onda, no sé qué, no sé cuánto. Entonces pasó por mi cabeza la idea fumar, digo, ¿tendrán una onda de podcast? Y pensé, no, y lo cambié. Porque no lo tiene. Soy un tío brillante, ¿no? No lo tiene, pero Bueno, también os digo, esto me salvó la vida, porque si llego a verlo en directo me estrello. El asunto es que a los 10 minutos me llaman al teléfono, me llama allí, pongo el sin mano, sí, Javi. Digo, o sea, era Javi. ¿Qué pasa, tío, que nos anda una onda? Digo, qué cachondo eres, tío. Digo, este es lo mismo, estaba oyendo igual que yo, ha oído, he dicho, esta es la broma del siglo. Que sí, que te miran, tío, estoy muy liado, estoy conduciendo, deja de tocarme los huevos, bla, bla, bla. Que es verdad, tal, intentó convencerme bastante rato. Y ya desistió. Estuve 5 minutos diciéndole a Antonio, es una broma, ya no tendría gracia, y no. Y al final... Que tengo mucho lío, joder, deja de... Y al final digo, venga, vale, Antonio, venga, va, que era una broma, que era Antonio, Que era una broma. Y el tipo, fijaos lo que se decían de mí, Pero me dice, dijo, vale, me cuelga, para en la carretera, para con no, todo. pero me dijiste, es una broma, pero bueno, por si acaso para y mira el Twitter. Así que eso. Y eso ya me dejó con la duda razonable. Y efectivamente parece. Pues si lo dicen en Twitter, tiene que ser verdad. Lógicamente, es verdad, yo a él no le creo, pero lo que digan en Twitter, vamos. Total, que esto es la posverdad, ¿no? El asunto es que paro en mitad de un descampado y con un grupo de ovejas allí a lo lejos de lontananza, me paro, miro el Twitter, lo primero casualmente es el tweet de la SER, premio Ondas, catástrofe ultravioleta, me subió toda la sangre a la cabeza, salí del coche y empecé a bailar en el descampado, las ovejas me miraban, fue un momento surrealista y maravilloso. Lo primero que hice fue llamar a mi chica que No, me llamaste a ti para decirme, es cierto. No, llamé a Noelia, dije, porque yo empecé trabajando en radio, entonces para mí que me dieran un Ondas, lo que nos dieran un Ondas era, hostias, es un puto globo, eso no puede ser verdad. Y lo gracioso luego vino después, que tuve otra hora conduciendo sin poder hablar con nadie ni tuitear nada. Me metí en una vorágine de mucho curro, porque tenía que hacer los experimentos sin parar hasta la 1 de la madrugada, porque luego había una cena, no sé qué, y no podía ni mirar redes sociales. Eso para mí era un sufrimiento increíble, ganar el Ondas y no poder contarlo. Y básicamente, otro momento súper surrealista fue que llegué y estaban esperando un grupo de periodistas locales de Puerto Llano para hacerme una entrevista sobre el espectáculo que iba a hacer. De repente llego allí, me encuentro un grupo de periodistas como cuando Alonso acaba una carrera. Antonio Martínez, ¿qué se siente ganar el Ondas? Y yo, ¿pero qué cojones es esto? O sea, no tiene ningún sentido en mi vida que haya un montón de periodistas esperándome a mí. No, el Diario de la Mancha tituló el ganador de un premio. La voz de Puerto Llano tituló un Ondas en Puerto Llano. Y él no lo sabía. Y luego en el texto, yo nací en Puerto Llano. Ya era el Ondas de Puerto Llano. O sea, de hecho comí esa noche con la alcaldesa de Puerto Llano y lo primero que le dije, me dio la enhorabuena, digo, ¿tú sabías que uno de los componentes es de Puerto Llano? Bueno, poco menos que me mantengan aquí. Como, ¿me dan las llaves de la ciudad? A mí me pareció gracioso contar esto, ya que venimos de ayer, pero ahora bueno, pues vamos a ver. ¿Pasa? Sí. ¿Cómo empezamos a hacer este programa, no? Pues la verdad es que empezamos hablando Antonio y yo por teléfono, como casi todos, ¿no? Sí, nosotros no tenemos conversaciones, tenemos podcast por teléfono. Porque este empieza a hablar. Dice, te he contado la historia y te la cuenta, ¿eh? Sí, los que me conocen saben que no miente. La pregunta es, oye, ¿y si hacemos un podcast, no? Y... Bueno, aparte que tú llevabas muchos años haciendo el podcast de la Aldea Irreductible, tú tuviste la idea de, oye, ¿por qué no hacemos un podcast juntos? Y te decía, ¿verdad? Sí, yo llevo haciendo pues desde 2007 un podcast que se llama La Aldea Irreductible y que por cierto ahora está en Patreon, hablando de Polar. Joder, ha tardado exactamente 2 minutos y medio. No, pero en realidad quería hacer un podcast, lo tenía un poco para la aldea y quería hacer un podcast diferente, ¿no? Y le dije, pues oye, yo estaba en ese momento en Radio Nacional con América Venezuela, tú estabas en Onda Cero y vamos a hacer una cosa así un poco... ¿Anterior a Onda Cero? Puede ser que esto hace ya 4 años. Sí, sí. Total, que nos juntamos. Pero lo interesante de esto es que dijimos, la gente cuando se reúne y dice vamos a hacer un podcast, a los 3 días están ya grabando el podcast. Dicen, venga, vamos a hacer un podcast, venga, pues se graban y ya se empiezan a emitir.
Nosotros tardamos desde que realmente decidimos que íbamos a hacer un podcast hasta que grabamos el primer podcast casi un año. Planificando qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir. Vamos a sentarnos 3 amigos a hablar. Claro, vamos a hacer una cosa diferente. Hay un factor muy influyente que ya que veo la diapositiva me gustaría contar que yo había descubierto Radiolab hacía ya un tiempo por un compañero que trabajamos, Javier y yo juntos en lainformación.com, estábamos haciendo cosas audiovisuales, documentales, reportajes y yo le dije, vale, vamos a hacer un podcast pero si se parece a esto. Y le convencí de que, porque joder, sí, él me había comido la oreja con Radiolab diciendo que era el mejor podcast del mundo, claro, que era lo mejor que se había hecho en radio en la historia, y digo, voy a escucharlo. Y efectivamente. Coño, efectivamente, es lo mejor que se ha hecho en la historia de la radio. Se llaman Radiolab, son J.W. Ram y Robert Krulwich, nombres muy raros, pero son tipos acojonantes que cuentan historias. Nosotros somos una copia mala o buena de ellos. Ellos dicen, vamos Era más bonito si dices que ellos son nuestra inspiración. Sí, vale. Orígenes he puesto. Pero en realidad dijimos, menos, si queremos hacer algo, tenemos que hacer algo como Radiolab. Radiolab, ¿qué hace? Pues te cuenta una historia y empieza con el flash, con el decir, esto es lo que te vamos a contar. Y luego encima se van a los sitios y graban allí. No están sentados contando una historia. Es un programa de estudios y un programa de... Es casi una televisión, porque irse a grabar a un sitio, solo el sonido, pues luego tienes que contarlo, ambientarlo, y lo ambientan muy bien, ponen músicas increíbles y hacen que esa radio te genere realmente la historia y te la montes tú con imágenes, ¿no? Entonces estuvimos pues un año entero. Yo hablaba mucho con Javier, que desayunábamos todos los días en el mismo bar, bastante rato. Claro, tú y yo de aquella currábamos juntos en la información. Claro. Hacíamos vídeos y reportajes de ciencias, fotos, algún vídeo gráfico también. Ahí empezamos con el tema del diseño de sonido del programa, de cómo debía ser artísticamente, porque claro, Javier es artista, Javier tiene un gusto musical exquisito y peculiar, ambas cosas, tomando como queráis. Y él compone y tal, entonces la idea era que hiciéramos algo verdaderamente genuino, que fuera con músicas originales, bien hecho cuál iba a ser la ambientación, la dinámica, la estructura de los programas. Yo sé que tarde o temprano va a salir este tema. Yo eso no lo veía y me vais a dar una hostia. Entonces yo dije, bueno, cuando empezamos a hablar del tema de la música, yo dije, ¿para qué vamos a complicarnos tanto? ¿Conocéis una página que se llama Jamendo? Sí, ¿no? Esto ha quedado como un meme interno. Y bueno, no me pegaron, pues vas a usar Jamendo. No, esto tiene que ser exquisito, esto lo tenemos que hacer bien. Descargarse. Pero Jamendo está muy bien. Me voy a contar, a lo mejor más tarde, el momento que yo hice que se conocieran ellos dos, el primer día que fueron a grabar, y cómo entre dos universos hice como de pegamento. Y él no conocía a Javi, no sabía que era, no sabía lo que hacía. No sabía qué era. Y Javi no conocía al otro Javi, tampoco ni sabía cómo era de volcánico, ¿no? Entonces había esa mezcla de uno y otro y fue difícil de gestionar, porque de repente le dice a un tío que compone que coja música de Jamendo. Y este me miraba como diciendo, ¿quién más traigo ahí? Pero bueno, sí, no, al final, evidentemente, él tenía razón, y si queríamos hacer algo como exquisito, teníamos que crear nuestras propias músicas y nuestros propios ambientes. Luego nos ha servido de mucho, sobre todo porque son derechos de autores nuestros, es decir, no podemos emitir donde queramos, podemos poner el podcast gratis, pagando, cobrando, o venderlo, o hacer lo que queramos, porque es nuestro. De hecho, al cabo de 8 capítulos o por ahí, nos llamó una empresa que trabaja para Iberia. Habíamos intentado, luego lo contamos, el tema de patrocinio, que fue muy difícil. Yo llamé a muchísimas puertas, marcas sin éxito, porque claro, ya que estoy lo cuento, no voy a contarlo. Primero, no sabían lo que era un podcast. Pensaban que era un postre o... y luego el nombre no era muy comercial, claro, Catástrofe Ultravioleta era música. Claro, en Iberia, imagínate, en Iberia. ¿Tenéis algo que dé menos miedo por ahí? Bueno, el asunto, no, Iberia evidentemente nos llamó porque... Menos mal que no nos llamamos Catástrofe Aérea, por ejemplo, o sea, no hubiéramos vendido nada. Claro. El asunto es que nos llamaron de Iberia porque tenían un problema con los vuelos transcontinentales. En los vuelos transcontinentales hay una legislación diferente y pagan mucho de derechos de autor si tienen músicas que no son tuyas. Entonces éramos el producto perfecto para ellos, porque lo que hicieron fue comprarnos los derechos de determinados capítulos durante determinados meses
Y nosotros no era mucha pasta, pero lo aceptamos porque nos valía para luego ir a llamar a decirle a las empresas, bueno, perdona, pero es que nosotros somos el podcast de Iberia. ¿Sabes? Este es el por eso no duró 2 meses. de intentar venderte como una prostituta. Sí, porque, bueno, divulgación. Sí, esto bueno, es el nombre del podcast, etcétera, cómo surgió. Es que estuvimos un año con llamadas, bueno, nos llamamos casi diariamente, pero para otras cosas, pero hasta el nombre, pues surgieron un montón de nombres, etcétera. El nombre del podcast es, bueno, pues un efecto físico de la reacción de cuerpo oscuro, una cosa física muy complicada. Pero ¿por qué lo elegimos? Porque simplemente nos descojonábamos del nombre. O sea, catástrofe ultravioleta nos sonaba muy tremebundo, como los informáticos cuando ponen error fatal y parece que les va a explotar el ordenador o algo, ¿no? Esto no sonaba como... Es un poco como nosotros, excesivos pero inofensivos. Es como los físicos se encontraron con un problema de radiación y le llamaron catástrofe ultravioleta como si aquello fuera... Entonces, surgió ese nombre. Es que claro, si lo hubieran llamado problemilla matemático, pues, un poquito menos. El nombre surgió porque yo estaba entonces escribiendo El ojo del nudo, todo tiene una explicación. Él ha citado su libro, evidentemente. Yo he tardado 5 minutos. El asunto es que, claro, yo mientras escribía, documentándome tal, ya había oído alguna vez hablar de TV, pero no me había reído tanto, entonces no lo había visto tan de cerca. Lo vi y dije, Javi, ya tenemos nombre. Le se lo dije y inmediatamente no hubo discusión, dijo, joder, es cojonudo. Catástrofe, es que nada más que catástrofe, ya es una estrújula, es claro. Lo tiene todo. Y luego empezamos con la filosofía, ¿vale? ¿Qué vamos a contar? Vamos a contar ciencia. ¡Qué puta, qué coñazo, ¿no? O sea, qué duro, ¿no? Vamos el autor de Laucas, vamos a contar ciencia que coñazo. Sí, pero claro, ahí Antonio tiene más inspiración que yo. Dice, no, vamos a contar historias de las ciencias o las vamos a colar cuando es el escucháis, paisaje, ¿no? la ciencia es el paisaje, Sí. no es el primer plano del asunto, ¿no? Lo importante es que, por eso va para toda la gente. Es una historia que te atrape, que tú empieces en un momento que algo ya está empezado y hay un problema de resolver, pero no lo vas a conocer la solución hasta el final, es el ABC de la narración, ¿no? En ese sentido, pues queríamos hacer eso, algo que no fuéramos con el lema de hola, vamos a aplicar un concepto científico, que es un error bastante, un recurso bastante repetido en divulgación. Eso espanta a muchos oyentes o posibles lectores, lo que sea. Directamente tú no tienes que ir diciendo, oh, os vais a enterar de un montón de cosas de ciencia, no. Es que empiezas contando, es que hay un tío en un túnel que de repente en mitad de la madrugada le llegan unos tíos, llaman a la puerta y no saben quién es. Ahí ya estás atrapando a la gente. Ese es un poco el concepto. Bueno, hasta qué bueno. para el logo, fíjate si tardamos tiempo, etcétera, todo esto son las primeras ideas, todos los primeros, esto no lo he enseñado nunca, son los primeros logos que empezamos también a barajar durante ese año que empezamos a pensar cómo iba a ser desde algunas muy sencillas como el micrófono o lo que sea, luego ya surgió una especie aquí de hongo y ya... Eso fue idea mía. Fue idea suya que dijo, ostras, un cerebro que explota como si fuera una bomba atómica de la historia tan chula que le hemos contado, ¿no? Algo así, ¿no? Y al final terminamos con esto que nos lo hizo Carlos el Rojo, sí, que es un diseñador amigo Carlos nuestro Lorenzo es un diseñador, ahora vamos a meter la cuña de Carlos. Sí, pero hay que citarlo porque... es un tío con un talento increíble, hizo el diseño de la web de Fogonazos, por ejemplo, yo tenía esa relación, porque él me contactó, era fan de Fogonazos y dijo, tío, hago el diseño, y dije, hostia, y pues vale. Y es muy bueno haciendo este tipo de cosas que son muy limpias, con ideas muy claras, le conté un poco la idea y la captó inmediatamente, nos dijo, todo eso que habéis hecho es una puta mierda. Y hizo esto que yo creo que es muy bonito y sí, con mucha clase. Y también, bueno, pues ilustra mucho la comida de olla que hicimos porque por ejemplo, del astronauta también estaba muy chulo. Ese es de Carlos también. Sí, también es de Carlos, nos hizo varios, ¿no? Pero hasta para pensar el logo estar un año, es decir, sí, es un podcast, ¿no? Pero yo creo que hay programas de radio que son semanales, etcétera, que no se pegan tanto curro como nosotros, ¿no? Y luego, pues estos somos nosotros, cuando grabamos uno de los primeros podcasts. Sí, yo voy en pantalón corto, ¿qué coño pasa? Y este es el estudio, que es su casa, donde grabamos. Y es un homenaje al mundo surfer, ¿vale? Así lo quiero entender yo. Sí, el primer capítulo, por ejemplo, estábamos tan contentos y vamos a hacerlo original, incluso algo que no se va a ver, que es cómo nos vestimos. Y el primer capítulo lo grabamos con camisas hawaianas.
Los tres. Y borrachos. Y Eso no sí, lo- bastante perjudicado. Bueno, no, borrachos no, pero... Todas las camisas hawaianas, evidentemente, eran de su armario. Y todas nos quedaban pequeñas. A mí, especialmente, era como un short. Fue muy sexy, la verdad. Hay fotos. Pero el ¿no? primer capítulo lo grabamos en camisa hawaiana, ¿cierto? ¿No? Y luego, pues sobre el estudio y las técnicas y eso, pues él puede hablar seguro de cómo grabamos, de micrófonos y eso. Bueno, sí, primero que- la casa de Javi es interesante porque es como una especie de museo de la retrotecnología musical, ¿no? Y tiene, ahora lo contarán mejor, pues todo tipo de dispositivos. Todas estas cosas suenan. Sí, sí. Suenan todas y funcionan. Él además las adapta para conseguir sonidos nuevos, diferentes. En eso, pues, yo lo cuento. Bueno, el tema del diseño del sonido, de Catástrofe, Pepa, tiene mucho que ver con... De aquí estábamos tú y yo haciendo vídeos, probando cosas, y algunos de ellos eran videográficos, ¿no? ¿Sabéis estos vídeos con dibujos que se mueven y tal y cual? Claro, yo vengo del tema del arte bastante experimental. Y todo esto es una parte pequeña del estudio, entre todo eso que hay arriba, se llama circuit rendering, son cacharros que uno modifica y demás, y hacen bitiditos y cosas y tal. Una de las ideas de Catástrofe, si os acordáis al principio, era no replicar otras fórmulas que ya nos gustaban, estaba Radiolab, estaba también todo el radioteatro, que para se han inspirado Sí, mucho en tenemos eso. muchísimo... Estaba, la gente de Foley, la gente que hace sonido, recreando cosas, pero a veces para recrear un sonido no tienes que recrearlo bien, tienes que hacer otras cosas. Lo falso es a veces más real Es que lo increíble. verdadero. Es un Un poco Foley ese debate lo teníamos muchas veces. Daría ahora mismo para una charla. El tema es que cuando empezamos a grabar, el entorno mola, es chulo, se puede tomar un gin mientras se graba, son jornadas muy largas. Y el tema de la música, claro, podríamos usar, ya fuera de bromas, librerías. O podríamos haber compuesto unas músicas genéricas y usarlas siempre. Pero claro, lo que mola es que si están hablando del lince boreal, yo me lo imagino así, ¿no? Un pavo en un desierto, media hora, surf. Vamos a decir, casi todo lo imagina con surf. El vestuario también es de Un tío en la ayuda. Antártida congelado, surf. No, pero imaginaos, Alexei Leonov, subió el espacio. Es que no me quites esa broma también. O sea, no es muy versátil, pero es majo. Premios Ondas, ¿viste la música? De repente, Alexei Leonov, todo ese capítulo está hecho con sintes polifónicos de los 60. Todo el siguiente capítulo, que es el de Cápsulas del Tiempo, está hecho con todo analógico, con trabajo, vibráfono, tal. O sea, Hay cada algo muy capítulo- bueno que es la música genética del Efectivamente, sí. Cuéntales cómo es Es eso. una inspiración, pero hay procesos de composición generativa. No sé si conocéis alguno las técnicas de composición un poco automatizada y demás, son divertidos, son inspiración. Pues toda la música de ¿qué capítulo era? El de Macron, Claro. está hecha con datos procesados generando notas. Es decir, cada capítulo, no sé si lo consigo o no, pero intenta tener una atmósfera muy propia. Esto resumido como lo diría mi Sí. abuela, este hombre no da puntada sin hilo. Todas las músicas que escucháis están muy pensadas, no es... Sí, por ejemplo, Ay, tiene, que esto suena tiene- bien, vamos, ya, esto, vamos a poner. y además a veces dice, esto no creo que lo pille nadie, pero por ejemplo, la de Pero lo voy a hacer. No lo pilla nadie, obviamente. No, no, Es igual. está tan pensado Está ahí, la está ahí. música que dice, en la de linces boreales voy a meter una distorsión de cat. Stray Cat, sí, le Stray Cat. Claro. Cat, linces, esto. Sí. Además hay cosas que funcionan a nivel inconsciente. Es decir, tú Totalmente. como oyente estás escuchando un tema y los sonidos que lo acompañan están condicionando la manera en que lo percibes de una manera Escuchas a raro, nivel profundo. escuchas raro y hay algo ahí que nadie puede tocar. O sea, es como algo que está ahí. Es raro. A lo que voy, resumiéndolo mucho, el diseño de sonido, aparte de la música y la edición que se hacen a la vez, yo creo que lo que consiguen es acercar un poco, aparte del... Claro, al final, experimentar es buscar fórmulas para contar las cosas de otra forma. Y claro, este ambiente es, o sea, esto es un laboratorio. Una de las cosas que hablábamos mucho, Javi y yo también, cuando teníamos conversaciones sobre el diseño del sonido y del programa, es una cosa que nos obsesiona en general a los tres, que es intentar borrar esos límites artificiales que se han creado entre el mundo de las artes y el de la ciencia, ¿no? Absurdo, ¿no? En el sentido de que es algo intrínsecamente que va unido históricamente y en algún momento alguien empieza a decir que mentalmente se separan, ¿no? Es muy del último siglo. Claro, y sin embargo, fijaos, esto es al final es un producto de divulgación que es un producto artístico a la vez. O eso es nuestra pretensión, igual nos hemos pasado. No lo sé, pero lo que sí que es un... Y te dejo seguir, pues lo que sí que es un dispositivo... Este es el reportero... O sea, lo que sí que es un dispositivo artístico. Hay algo puesto en Vale, pero marcha. para ir organizando la esta,
Y para que sepáis más o menos cómo grabamos... Esto es un adelanto porque me van a dar el Pulitzer también. Sí, también. Bueno, los que habéis escuchado el podcast sabéis que hay varios niveles. Una especie de Inception, ¿no? Donde vamos metiendo varios niveles. El primer nivel... Sí, o sea, de narración. De narración. Varios planos, sí. Entonces, siempre empezamos buscando una historia, contándola, oye mira, me han invitado a conocer una orca que es sorda y se dio Hay gente cuenta... que queda con chicas y hay que quedar con No, me han invitado a conocer una ciegas con una orca, Javier. Los odontocetos son mi pasión. Así lo mismo. No, pero por ejemplo, esa historia, o esta, o cualquiera, Tinder. o esta, por ejemplo, que aquí, esta historia, por ejemplo, pues es de ballenas, y el tío está en medio del bosque, ¿no? Que me da... No había ballenas, no sé por qué. Vale, bueno. Pero bueno, vamos a organizar esto. La primera fase es recopilar muchas historias, grabar, ir a muchos sitios. Bueno, hay ir otra en fase que directo. es muy bonita, que no has contado, pero que es la más bonita, que es, nos preguntaron hace poco, ¿cómo elegís un tema? Es como si el tema nos eligiera a nosotros, porque sabemos que es un tema cuando él y yo hablamos por teléfono y decimos, he visto los... Entonces nos ponemos muy locos, es como inmediatamente ¡pum! Es como cuando hablamos tanto por teléfono para todo el tema de guiones y de historia, y es... Y para otras Antonio, tengo un temazo. El temazo es que este tío está estudiando esto, no sé Me voy a cuánto, meter y tal, debajo del y, Daily. y me han invitado y puedo hacer una visita a unas cuevas o lo que sea, ¿no? Hostia, llévate la grabadora, graba aquello y tal, ¿no? Y luego pues empezamos a coger 6, 7, 8 horas de grabación de diversas personas, etcétera, ¿no? Primero tenemos carpetas, yo tengo lleno de carpetas de grabaciones, ya sea pues buscando aquí tal, o pues, metiéndome en una cueva con un espeleólogo, o yendo al CERN, etcétera. En el CERN, por ejemplo, este hombre grabó a 12 personas de 1 hora y pico cada persona, o sea, una locura, ¿no? Tenemos una cantidad de material sonoro, de grabaciones, gigantesco. Ahora, ¿cómo? Por ejemplo, aquí con las ballenas, ¿no? Al final en el bosque no había, me tuve que ir al mar, no sé. Por ejemplo, esta historia de las ballenas es alucinante, como un proyecto de 3 tíos que no teníamos dinero, porque no teníamos pasta todavía. Se coge un avión, se va a Canarias. No, tú sigue. Estás fantaseando. No teníamos pasta todavía. Ah, no lo he dicho. Tenemos un patrocinador. No, la cuestión es que este hombre, y lo voy a hablar yo porque si lo dice él va a ser muy chulo, ¿no? Se fue a Canarias porque queríamos hacer un capítulo sobre ballenas, él estaba obsesionado con las ballenas, Con los cachalotes, especialmente los cachalotes, y se va a Canarias, se tira 3 días buscando cachalotes, etcétera, y no ve ni uno en 3 días. Pero si solo fuera eso sería bonito, pero el problema es que me mareé en el barco. Vomitó, se puso a vomitar en el barco, tenía ahí a Manuela diciendo me estás poniendo la cubierta hecha polvo, etcétera, ¿no? Y luego dice, bueno, pero ¿qué hago? Pues otra vez con su bolsillo, 2 o 3 semanas después, se paga el viaje y se va a Gibraltar, al estrecho. O sea, eso por un proyecto que es ahora mismo... Me costó una multa de vuelta al viaje porque ya venía harto y a 129 kilómetros por hora, por favor, señor director de la Guardia Civil. Y ya por fin consigue la grabación de ballenas, ¿no? Todo eso antes de empezar siquiera a grabar el capítulo. Tenemos 6, 7, 8 horas de grabaciones en ambientes raros, en directo, en barcos, en laboratorios, etcétera, ¿no? Hay una Y cosa ahora interesante es también. cuando que, empieza el guión. claro, antes de pasar a eso, y que tiene que ver también, es interesante que nosotros utilizamos a veces material sonoro que para otros sería clarísimamente un descarte. Es decir, si tú vas a un sitio y no consigues nada, no sirve, no vale, tendrá que valer cuando lo consigues. Nos dimos cuenta inmediatamente de que el asunto era contar. La búsqueda. Que vas, fallas y vomitas. Y el asunto es que yo no me grabé vomitando, o sea, somos buenos pero no tanto. Pero este momento lo tengo que grabar, ¿no? Hacemos ficción y radioteatro y nos reímos de nosotros mismos de la manera que interpretamos en ese capítulo el momento, lo recreamos. Antonio Martínez en el papel de Antonio Martínez, Javier Peláez en el papel de Manola. Manola soy yo. Bueno, eso es el mayor éxito interpretativo de la historia. Entonces hacemos como que Antonio, como me tocaba la buena yo,
caras ahí. Esto fui a San Francisco a contarlo y fue el éxito. Digo, bueno, este tío vomita en playback. Todo esto explicándolo en inglés tenía cierto momento surrealista. Pero bueno. Sí. Bueno, y muchos, por ejemplo, los saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Estás aquí ya? Me llamo Javier, soy no sé qué. Sí, esto lo hace Radio Lab. Eso lo hace Radio Lab, Hay un ¿no? capítulo maravilloso que es cuando van a buscar al de la maniobra de Heimlich, que todo el mundo piensa que murió en el siglo XIX y seguía vivo. Espera, lo voy a explicar yo, porque no. Ahora ya Se ha muerto, ¿no? Día, La maniobra de Heimlich, me imagino que la conoceréis, es cuando te estás atragantando, te hacen detrás y sueltas el tal, ¿no? Pues hay un programa, un capítulo de Radio Lab, el que hemos dicho antes, donde están hablando de Heimlich y tal. Oye, ¿y este Heimlich, esto qué era? Un autor del siglo XIX o algo así, ¿no? Este hombre estará muerto, ¿no? Y lo siguiente que escuchas es un megafonillo de esa puerta. Hello, Mr. Heimlich. Yes, I'm here. Can I open and go to up? Voy a subir a su casa, ¿me puede abrir? Y dices, hostia, esta gente no solo te han colado la imagen de que está vivo, sino que es un viejecillo en su casa, que no lo conoce nadie, que ha salvado millones de vidas y está allí en su megafonillo y que lo van a entrevistar. Se llama megafonillo en Canarias. No sé, el portero automático. Pero es que me imagino un megáfono pequeñito. Ese corte de audio, ¿me entendéis? ¿No? ¿Me entendéis? Ese simple corte de audio de llamar, que nadie va a salir. Este es otro asunto interesante que es el despoder del sonido y que nosotros lo usamos todo el rato. Es decir, un sonido en radio, y lo hablábamos ayer con la gente, ¿no? Tiene un poder mucho más sugerente que cualquier imagen o cualquier cosa. Lo estás completando tú, es un poco tópico, pero es verdad. Y cuando llamamos, por ejemplo, una entrevista, el sonido el tono de llamada y sí, oiga, fulanito, sí, me puede poner con Pedro Duque, pero cuando él habla estás en la cueva y lo primero que dices, por favor, agachen la cabeza. Sí. Y oyes a otro de fondo, no sé qué. Ya inmediatamente estás allí, tu mente, tu cerebro te lleva a ese sitio. Eso lo buscamos a propósito. En el último capítulo, en el de Pharma, ¿cómo empieza el capítulo? Entrando una puerta, abriéndose, cerrándose, clac, hola, buenos días y tal, ponte, te tienes que poner bata. O sea, tú como oyente, la primera vez que escuchas esto y empieza así un programa, es lo que nos ha dicho antes, dice, me lo ha dicho antes, dice, me lo he perdido, creo que he empezado por la mitad. O sea, esto no he hecho para atrás a ver si es que... ¿Cómo empiezan los programas de radio? Hola, bienvenidos al programa de Catástrofe Fundamental. Yo soy Javier Pelaz, etcétera. No, eso nosotros lo metemos casi en la mitad. Imagina, muere aplastada por un locutor de Premio Onda en Puerto Llano y asesinato en Sevilla. Una cosa interesante de los sonidos es la atmósfera, ¿vale? Podríamos recrear una situación en el mismo sitio y no tendría aire. Los sonidos, las calidades de los sonidos, se sabe mucho más de esto que yo, hay cambios muy sutiles que hacen una situación muy diferente. El aire en una habitación se oye, es tal por la reverberación, el minuto que grabé de silencio en la cueva es real. Es real, ese es lo que había en esa cueva. Estábamos hablando y dice, esto va a ser la bomba. O sea, vamos a poner en radio un minuto entero de silencio. Y creo que la gente ha dicho, hostia, es que te sientes realmente en la cueva. Un detalle interesante, esa foto que he dicho que me iba a valer el Pulitzer, que soy tonto la verdad, que estoy grabando en el bosque, no es verdad que estuviera buscando cachalotes. Vale. No puede ser. Me pegué como media hora yo solo, que me miraban los que venían conmigo, pues este tío está chalado, grabando el sonido del bosque de la Laurisilva. ¿Vale? Que es muy inquietante porque es un no sonido. Es un bosque, además, cuyos orígenes son tan antiguos que es el bosque que habría en la época de los dinosaurios, o lo que como no hay dinosaurios no se oye nada. Y ese es el asunto. Yo estaba ahí intentando captar esto, no lo hemos usado, es uno de esos materiales que están ahí. Claro, pero yo me tomé la molestia de tirarme media hora porque alguna vez a lo mejor podíamos usar eso. O sea, fíjate qué nivel de tontería tenemos en la cabeza. Yo tengo decenas de horas de grabaciones de campo. O sea, el tema, una cosa muy interesante de los contáis, es el tema que, aunque sea sutil, no es el sonido de la cueva solo y el micrófono que llevas y el tipo de amplificación. Tiene que ver con cómo mentalmente tú te sitúas en el plano de la historia. Es decir, estamos, por ejemplo, en la cueva y de repente el mismo Javi que está en la cueva está en el estudio. Tú mentalmente te das cuenta que hay un cambio de sonido, pero no solo es el sonido y el plano sonoro, es el plano de por eso la historia narrada. Lo voy a contar después del guión, ¿no? Entonces nos juntamos con 7, 6, 10, 15 horas de audio grabado.
¿Cómo metes eso en un programa de 40, una hora, de 40 minutos, una hora? Pues hay que hacer guión. Espera, pero has puesto una foto que revela la verdad. En realidad no lo escribimos nosotros, gente del cielo. Esto lo hicimos, este fue el último capítulo que grabamos con camisa hawaiana, si os dais cuenta, y como ya dijimos, ya vamos a tirar los putos guiones para arriba a todo viento, ¿no? Hay mucho curro de guión, sobre todo es lo que más nos cuesta, aparte de los viajes y de encontrar a la gente. Luego, vale, tú encuentras a un científico que te ha hablado 2 horas, esas 2 horas tienen 2 momentos cumbres, 2 momentos muy buenos, pero son 2 horas a lo mejor aburridas o que no te dice nada, etcétera, ¿no? Ahí es donde empezamos a hacer los primeros cortes. Esta frase que ha dicho me interesa. Y luego la metemos en otra grabación posterior que es la que hacemos en el estudio, ¿no? Y el trabajo de guión pues es el más coñazo porque son escuchar muchas veces todas las horas de audio hasta encontrar... Es trabajoso pero es divertido. Sí. Tienes que componer un puzzle y usar los recursos de la manera más creativa y más sospechada. O hay alguien que también suele pasar mucho en científicos o en tal, que te está contando una historia interesantísima, pero el tío tiene un tono así muy lo que hacemos es que le echamos una pastillita en el café y a partir de eso... ¿Cómo levantas tú una historia de un tío muy lineal, que te está contando cómo han ido a la luna o cómo han descubierto algo en su laboratorio, pero así, bueno, es que estuvimos descubriendo y no sé qué. Y ahí es donde entro yo sobreactuando. Sobreactúa él, ¿no? Cortamos los trozos precisos, y metemos el entusiasmo en el estudio, nosotros. ¿Estás diciendo de verdad que este tío ha descubierto esto? Porque es verdad que la historia es interesante, pero esto es un aburrido, ¿no? Entonces tenemos que levantar la historia y eso también forma parte del guión. La mayoría de las veces no hace falta porque la gente... No, claro. Ese trabajo lo haces ya en la entrevista. En la entrevista cuando tú ves que está contando algo, además no nos da miedo decirle a un tío, oye, cuéntame eso otra vez. Pero oye, me lo has contado muy aburrido, cuéntame, ¿cómo fue eso? Y el tío, hasta que te lo cuenta como quieres... Normalmente la primera, si tú estableces si te entiende lo que estás pidiendo, porque hay mucha gente que tiene el malentendido de que primero, que cree que la entrevista se va a emitir entera, que cree que esto es para la COPE, que cree, ¿sabes? Este tipo de rollos, o que se pone a hacer mucho postureo hasta que le haces entender que lo que quieres es tener una conversación normal. Necesitas que sea coloquial, que sea de verdad una... De hecho, alguna vez hace poco para una cosa que estábamos grabando, un científico le pido que me mande a hablar de una cosa y como no se oye bien me lo graba él y me hace una locución. Me hace una grabación en la que se oye. Bueno, en los anillos de Júpiter, o sea, en los anillos de Saturno, no sé qué, digo, pero ¿qué cojones haces? No, nosotros estamos hablando entre nosotros. Necesitamos que sea coloquial, que sea una conversación. No nos vale nada que parezca Radio Nacional de España por la mañana. Y bueno, pues aquí empezamos ya con las herramientas de grabación, con el estudio. Esta es la postura que tomamos para grabar. Sí, es una foto de... Es un barco que grabamos, un barco que se está hundiendo. Siempre, bueno, pues yo me siento aquí, a Berrón se sienta allí, siempre tenemos un niño que... Es el niño de Briones, que está siempre. Y él pues nos microfona, empezamos a empezar a leer el guión, porque leemos un guión, pero la mayoría de las veces nos lo saltamos. Y bueno, muy a pesar de Javier al principio. Que sí, porque joder, tío, me tiro escribiendo esto. Javier tenía un poco, como venía de hacer la aldea, el chip de, bueno, es que estamos en serio, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis tontos? Sí, coño. Entonces, imagínate que te tiras 2 semanas... Decíamos, no, Javier, espera un momento, lo mejor es que sobre una partitura hagamos un poco de interpretación, sí, de interpretación libre y nos riamos. Y los mejores momentos de catástrofe son los que nos hemos saltado, y es cierto, yo que lo se vaya la olla, lo de los botines del elefante, momentos absolutamente locos que son producto del momento, y se nota, eso se nota, lo que es de verdad se nota, lo que, por muy bueno que seas, si no te lo estás pasando bien, eso la gente... Claro, tú te tiras, ahora imaginaros todos los descartes que hemos hecho, todos los sonidos que no hemos utilizado, te tiras 3 semanas escribiendo un guión de 20 páginas y llega este señor y dice... No, esto no lo vamos a decir, esto lo cortamos. Esto mejor hacemos un chiste. Digo, pero tío, que está escribiendo esto 20 días. Dice, verás cómo funciona. Y al final funciona, es verdad. Y ya algunas veces también nos pasamos de rosca y luego decimos, joder, aquí está. Aquí no, hay que quitar este chiste porque no me da cuento. Se nos ha ido la... Por ejemplo, en el último de Pharma,
creo que fue un brillante, no sé si tal, él empezó debajo, yo estaba leyendo el guión realmente, y él debajo de lo que yo decía se puso a imitar a David Attenborough. Ah, no, vale, creí que ibas a hablar del día que me puse a hacer un sonido de un animal y tú decías, ¿por qué haces eso? ¿Qué era? Que hice un... No, él se pone yo estoy leyendo mi parte y él se pone a hacer cosas. Pero en este caso, como lo imita también a David Attenborough, this particular fish is brown. Entonces, pero hacemos en el estudio, nos tiramos a lo mejor desde por... Estos somos como los Beatles, entramos por la mañana, pedimos una pizza y salimos a las 8 y hemos grabado a lo mejor un capítulo, ¿no? Está bien. Está bien. Al final, Javi, lo que se encuentra es que Antonio y yo somos bastante gamberros, bastante gamberros. Sí. No, Javi, muy serio. No, pero es cierto, hay una combinación muy bonita entre... Hay una tensión que se va resolviendo poco a La poco. tensión es esta. No, los pero... guiones de Antonio los ha escrito él y ya están muy bien pensados y no hay que tocar nada. Y luego, los guiones de Javier dicen, pues aquí voy a meter un chiste que te va a cagar, no, tío. Que jurado y tal. Ahora me entendéis, ¿no? Luego, yo ya no. Lo bueno es que yo ya me he acostumbrado a eso y ahora empiezo a hacerle chistes a sus guiones. O sea, yo... Vamos a ser serios. Parece que son chistes... vamos a ver. El chiste del elefante. El chiste del elefante es pensar, como decir, oye, esto del elefante me voy a contarlo con una música fan. O sea, no son chistes, son fórmulas narrativas un poco diferentes para contar cosas. Lo de Manola y todo eso. No es en plan, oye, me voy a reír porque no, esto no es un programa de humor, se puede usar el humor. Son formas de romper un poco la narración lineal de toda la vida izquierda-derecha aburrida que no se nos ocurran chistes y tal y cual. Claro, porque eso podría ser un guión y unos tíos que hacen chistes que no vienen a cuento. Podría ser un blog, entonces. Sí, también cortamos muchas gracias que al final no caben, aunque en el momento es difícil, por lo mejor te has tomado cerveza, estás muy contento y te hace, qué risa esto, qué bueno. Pero hay que saber decir, no, tío, esto hacía gracia ahora. Pero si lo escucha alguien que está fuera de ese momento de cerveza, pues no va a tener gracia. ¿No? Hay que saber también qué cortar y qué dejar fuera, ¿no? Por ellos, si fuera por ellos, pues joder. Y esta es normalmente nuestra posición. Lo gracioso es que esa cara es un selfie, o sea, es autohumillante. Es increíble, la gente en Instagram sale, se hace fotos para salir guapa. Todos mis selfies son denigrantes. Yo me preguntaba a alguien que si alguna vez cierro los ojos, porque cada vez que hago un selfie abro así los ojos como si fuera un boquerón. Bueno, pero esto es simplemente porque nos ponemos cada uno en nuestro sitio. ¿Y cómo grabamos? Tenemos ya los cortes específicos de las frases que queremos que hemos grabado en la cueva, en el cero, en las ballenas, ¿no? Javier se sienta en el ordenador y empezamos a leer y nos va soltando los cortes que hemos hecho y nosotros vamos hablando encima de los cortes. Ya tenemos la segunda capa, ¿no? La grabación, digo algo técnico, se parece a un programa de radio tradicional, pero la ejecución de la grabación, digo para que le interese el tema narrativo, se parece más a un corto. Es decir, se graba, no se graba como en la radio habitualmente estamos en directo, ¿verdad? Como ahora, y soltando los cortes. Aquí se graba, se repite las veces que haga falta, sí. Y eso es muy importante. Si hay que estar 5 horas con un capítulo, se van soltando los cortes y se van trabajando sobre ellos. Se acortan, se tal. Digo porque es una fase muy importante, es la preedición. Sí. Hemos hablado de la edición. Me acabo de acordar del chiste que censuramos en este último capítulo de Pharma, porque en un momento determinado hablamos de una investigación con el tema del camello. Y a mí es que se me da muy bien hacer el camello. Es una no sé, una capacidad que tengo. Y entonces en un momento determinado, Javier está leyendo y yo empecé a berrear como un camello. Ah, sí, eso se quitó. Sí. Evidentemente. Evidentemente. Que soy muy bueno haciendo sonido. Es verdad que en ese momento hacer el camello no venía. Pero cuando pensamos, si no se hace, Vale, ya lo estoy viendo. También tenéis que tener en cuenta que hay que estar 10 horas con estos tres. Y me incluyo. Pero hay que decir que a veces estas locuras funcionan. Cuando dijimos, oye, vamos a recrear a este vomitando y a una señora italiana que era él. Claro que nada, oye, sale. Es uno de los hitos de la temporada. Oye, Manola, ¿cuándo vuelve a salir? O sea, quiere decir que a veces estas locuras funcionan. Sí. Pero bueno, sí. Que te calles. La música, mira la que te iba a dejar. Aquí ya se ve un poco. Ya son unos trillizos, los Álvarez. Aquí sí se ve un poco más de estudio. Él tiene como 500
mierda. Mucha guitarra, mucha cosa hawaiana, El muchísimo. nombre técnico es mierdas. Luego tiene aquí un bajo, tiene ahí un xilófono de estos. Vibráfono. Qué bueno, ya es donde dejamos las Y es la tercera, una vez que hemos grabado el capítulo, ahí ponemos las copas, por cierto, el vibráfono. Una vez que hemos grabado el capítulo con la segunda capa de sonidos, empieza la tercera, que son los ambientes, y la cuarta, que son las músicas. La edición. Eso es mejor que La lo edición. Sí, sí, No, os voy a contar muy poquito. Este se cuenta con un chorizo de 8 horas. Bueno, no, el tema es que. Muchas gracias, Javier. Y esto es así cada puto día. Bueno. Mi chiste nunca entra. Ah, era un chiste. No, el tema es que después de todo este proceso, es decir, recapitulamos. Hay un guión, Primero una entrevista, una grabación. unas grabaciones, hay una grabación en el estudio, Hay un camello. hay una puesta en común más o menos de tal, hay mucho látigo de por medio y cuando llegamos a este momento, esto hay que empezar a rejuntarlo todo y darle Eso hay que juntarlo, eso hay que juntarlo. Eso hay que Ah, bueno, eso es otra cosa. Igual que le dijo que. Sí. ¿Por qué no tiramos Le los quería sonidos? enseñar a editar sonidos. Le veía los sonidos separados y decía, esto hay que juntarse. Bueno, yo cuando lo conocí no sabía que exponía en el Reina Sofía, que era un artista, que tenía grupo. Pensaba que sabía utilizar el Audacity y Además, le vio pinta así como de claro, y él me pone lo primero, y era nosotros hablando, y a los 10 segundos de silencio un corte, y yo, esto hay que juntarlo, ¿no? Vale, Bueno, hola, ese ¿qué tal fue el estás? momento Somos que Javier. pudo haber Y luego, desaparecido la canción de Rebeleta, porque Javier enviado diciendo, ¿por qué? Bueno, a lo que voy, resumiéndolo mucho, es que en este momento tenemos un chorizaco bastante chapas, donde de ahí también sé que salen muchas cosas, hay que ser muy flexible. No, hay que ser muy flexible con esto. Esto es una, creo que de las cosas que hemos ido aprendiendo los tres con el tiempo, y es caerse de la burra. Es decir, tenemos un currazo en guión, en locución. Hemos estado 5 horas grabando esto y, tío, es que no sirve. El otro día Hay cosas que- Antonio quitó 10 minutos, me llama y dice, 10 minutos enteros, grabados, locutados y tal, 10 minutos a tomar por culo. Pero eso es importante, tema dinámico. Y ahí se empieza a editar, antes de las músicas, ¿sabes? Se empieza a editar. La labor de edición de un capítulo de Catástrofe son 3-4 días de edición. Porque se edita como un pequeño cortometraje, es decir, cada corte tal y cual, y ahí se empieza con el diseño de sonido, ambientaciones y música. ¿Cuántas composición. pistas puede tener una...? 100, 200, las que sean. Las pistas de sonido, cada una va entrando en su lo que momento. dan Este son hombre los tiene ambientes. momentos en los que eso parece una tarta de 12 Claro, meses. O sea, vamos juntando cositas y ¿qué hacemos? Bueno, he visto una vuelta en casa. Aquí vendría 10 segundos de espacio, punto. Y ahora lo apuntamos incluso en el guión. hablando. Música triste o un ambiente oscuro. por ejemplo, estamos grabando y nos dice, hostia, méteme aquí algo, no, Sí. métemelo en el audio. Entonces yo en otra pista digo, meter música excitante. Sí, sí. es muy bueno. Y luego después, Bueno, ah, vale, aquí música- tengo que meter música. Esa era maravillosa. Claro, Música escalofriante. Bueno. Y estuvimos tentados de dejarlo a veces. Sí, sí. En mitad de algo muy tenso y de repente se veía este, música increíblemente Fantasiosa. música fantasiosa. Música burbujeante. Además, que aquí tenemos, después de todo lo que nos hayamos hecho, como una semana más mínimo entre composición, grabación y edición, mínimo una semana, más. También hay una cosa muy interesante en las grabaciones que son los primeros 10 minutos de Javi probando el micro y diciendo que monteculo. Madre mía, que monteculo. No, Así lo 10 siento, minutos, ¿vale? lo siento, Nos pero- vamos fuera, echamos un café. y aquí entre, llegamos- entre las voces que hay, yo lo siento, pero Bueno, que la voz es mía. De hecho, vamos a sacar un disco con todos esos 10 minutos juntos de 2 horas y media de Javi diciendo que monteculo, que monteculo. Es que, vamos, yo pruebo así en los micrófonos, en vez de decir 1, 2, 3, digo que voz, y me tienen grabado como 6 horas de que voz, pero y aquí Pero esas son llegamos. tonterías de estar 12 horas metidos con los mismos. Aquí llegamos al primer corte, es decir, la primera edición, y la primera edición va a revisión, que esas hay que ser flexibles, puedes contarlo. Mira, una de las cosas que hemos aprendido es a no tener mucho ego y saber que por Lo el has bien... aprendido tú. por el- sí, pero no, es también. Tú eres el más cabrón contigo mismo, que dices esto no me vale. Y lo ha grabado él. Es decir, no vamos a defender, yo lo he aprendido a las malas, no voy a defender mi guión o mi historia si al final vemos que no funciona. Pues esto no tiene gancho, esto aburre, esto no tiene... Pues venga, con más viento, vamos a meter una letra. Con el capítulo acabado hablamos. Mira, por ejemplo, con Pharma. Os voy a contar una cosa acojonante del último capítulo de Pharma.
teníamos miedo de que nos saliera un capítulo demasiado bueno con la farmacéutica. Él me lo decía, oye, Sí, lo primero le dije, pero ha sido nada más que hablar con farmacéuticas, que bien le sale todo, etcétera. Tenemos que meter algo de cuando no funciona, cuando fallan, cuando se cargan la vida de la gente, ¿no? Y entonces me pongo a buscar algo. El capítulo ese, pues... Yo creo que inmediatamente dije, acuérdate sí, de la talidomida, sí, tenemos pero una esa idea es la historia, errónea. claro, pero esa es la historia. La talidomida era un ejemplo perfecto para meter ahí. Vamos a hablar de la talidomida, un fármaco que salió mal. Me voy a cambiar un momento, ¿eh? Vale. Ten cuidado, si vas al servicio tienes el micrófono. Se le sigue escuchando. Voy a cagar. Esto es nuevo, por ejemplo, esto a lo mejor lo metemos. Si nos hace gracia y suena un chorrito, tal, luego hay que decir, no, vale, tío. Bueno, pero por ejemplo, la talidomida, yo me pongo a hablar con gente que sabe qué ocurre con la talidomida. Y me acuerdo de un amigo mío que es físico y matemático que se llama Pablo Rodríguez Mostrenco, que habló hace muchos años sobre la quiralidad de los fármacos y de las moléculas. Lo convenzo, hacemos un teatro en 4 partes que va a hablar de talidomida y lo vamos a hacer en plan teatro, ¿no? Y primero geometría, la álgebra de las moléculas, la física y luego la farmacia, ¿no? Me tiro casi un mes y luego hablo con un señor hijo puta que se llama César Tomé. Después de haberlo grabado todo... Me pone la tarjeta, por el César Tomé, señor hijo puta. Uy, cabrón, sé de todo, soy un sabio, me dice, no Javier, eso de la quiralidad y la talidomida es falso. No es cierto, no está demostrado. Se fallaron errores, no hubo controles, pero no es por la quiralidad de las moléculas. Yo había grabado un capitulazo, estaba todo perfecto, me había hecho un curro y dije, pues esto a tomar viento. Ahora me tengo que buscar otra historia que no sea esta. ¿Qué hice? Pues me puse a buscar el nodo de los años 60 a ver de dónde venía la talidomida. Me puse a hablar con la asociación de víctimas de la talidomida, con abogados que me explicaran cómo va el caso en los tal. Todas esas grabaciones de nodo, de historia, de los afectados de la talidomida, cómo nos cuentan la historia, surgió y tuvimos que borrar un montón de cosas y de trabajo hecho para meter ese trozo, solamente que dura 10 minutos, casi 2 meses. Es maravilloso, además el trabajo que hizo Javi ahí es de un escándalo de bueno. El de Pharma, por ejemplo, hay gente que... Esto no lo podríamos hacer en una radio, seguro, porque muchos de los capítulos tienen 2 años de grabaciones. El capítulo de Pharma, yo fui a Granada, a los laboratorios, en 2015. Esos laboratorios ya no existen, o sea, estáis escuchando muertos, que no han cerrado esos laboratorios. Me puse a hablar con un científico que estudia cómo hacer cosas en camellos, fármacos, ¿Tenéis que lo haga? que es algo por eso puedo. Sí, obviamente, bueno. Vale, espérate. Y luego os hago el helicóptero. Vale, pues ese científico, eso lo grabé en 2016 y ese científico ahora está en paro. Nosotros, y hemos seguido haciendo, ese capítulo ha sido 2 años. ¿Qué radio o qué emisora te va a permitir a ti hacer un capítulo durante 2 años? Que no sea la BBC o la NPR. De todas formas, hay que señalar que esto es un problema, no es nuestro. El periodismo de investigación a medio plazo se muere de forma paulatina. Vamos, lo sabemos nosotros que hemos currado en periodismo estos años. Sí, bueno, ahí no se hay gente que está muestra... haciendo mucha mucha. Sí, o sea, no vamos, es que no te somos siento... nosotros, pero es complicado venderle a alguien que Cada vez tiene es más formato. difícil. Cada vez es más complicado, sí. Venderle un formato en el que, claro, todo el mundo le gusta la crema y la investigación, es que eso requiere tiempo. Por eso ayer en el Ondas dimos las gracias a familiares, a la gente que hace cosas por su cuenta y tal. Era muy especial agradecer a la gente que nos apoyó en el crowdfunding, en la financiación colectiva, y sobre todo a la gente que hoy en día, en un tiempo en que todo el mundo anda con prisa, nadie tiene tiempo, la televisión es bien escaso, todo el mundo va y viene sin 140 caracteres. De alguna ¿Quién manera, se para ya que alguien le cuente claro, 1 hora, una historia? Es una heroicidad que haya gente como vosotros, o como los oyentes que nos han apoyado, que están por ahí fuera, que tengan o sea, que saquen tiempo hoy en día para escuchar una buena historia como se merece y como hay que contarla, ¿no? Que si no hubiera eso, desapareceríamos. No quedaría ni rastro de la gente que hace eso. Y paradójicamente nuestros referentes siempre son, desde Cosmos, cualquier referente que nos guste, en divulgación, son muy grandes. O sea, una cosa de hacer puede llevar 10 años hacerse. Claro. Esto no lo digo por decir... Mira, se acaba de estrenar Blue Planet 2. Por eso es tan viejo Atenco. Si eres un equinoccio, el
es audiovisual, yo hago audiovisual. Es increíble como esa peli se ha tirado rodando. O sea, imaginaos 10 años de grabación en un volcán para sacar la serie de volcanes. 10 años para sacar uno de los capítulos, por ejemplo. Cuando podían haberlo hecho con la boca, es que no me han llamado. Y no tiene que ver con la pasta ni con los recursos, tiene que ver con el esfuerzo y el tiempo, claro. Y con lo que Y con la parte de la recursos. No tanto, no tanto. Ahí Sí, no estoy tanto de acuerdo. Bueno, o sea, Con la apuesta es también por yo los siempre artistas. digo que es un triángulo de 3 patas, ¿no? Que tú tienes talento, recursos y tiempo. Si Pero no falla la- una de las 3, no vale. Entonces, si tienes 2, aunque sale Bueno, algo. yo creo que con eso, no sé si hay aquí turno de preguntas, Sí, qué puesto había y tal. ¿Ahí está? ¿Terminó? Sí, yo creo que ya, tío, hay gente ya que... Hay que saber cuándo cortar, Antonio. Muchas gracias, por cierto. Bueno, gracias Peláez y los dos que han venido. ¿Por qué han venido esos dos? No sé por qué se va a hacer el camello. A ver si ahora va a empezar toda la plaza para irme drogas, ¿no? Pues sí. En esta plaza de esos, ¿no? ¿Alguien tiene dudas? ¿Quiere hacer preguntas, ruegos o sugerencias? ¿Nadie? ¿Todos a la vez? La admiración nos puede. Yo tengo una pregunta. Vamos a ver. ¿Te pregunta ponencia, Barí? Vale. Tres consejos para alguien que quiera empezar a hacer un podcast. Vale, ¿Qué le dirías? cada uno. Sí. Yo diría que antes de empezar a hacerlo, que se tomara su tiempo para prepararlo. Es que luego el resultado se nota, y sobre todo que tenga muy buen sonido, porque tú puedes contar una historia muy buena, pero si escuchas lata y ruido, nadie te va a escuchar. O sea, tómate tiempo antes de empezar a grabarlo. Te lo digas, Javi, que lleva una grabadora del año 84. Yo diría, hay una cuestión muy curiosa con ser atrevido. O sea, pero atrevido me refiero de verdad. O sea, es muy interesante el tema de intentar romper las fórmulas que tenemos súper interiorizadas de la radio. Desde el tiempo, porque tiene que durar una hora, porque no puede durar 37 minutos. Y eso llevarlo al extremo, ser muy atrevido. La investigación y el arrojo tienen que ir Se de la resume mano. mejor diciendo huir de las convenciones del lugar común, ¿no? Buscar fórmulas para contar las cosas de otra forma. Sonoro también, igual que hay lugares comunes lingüísticos, ¿no? La pertinacia, Sí. hay fórmulas sonoras que son un lugar común. Y sobre todo, o sea, atreverse con el formato, hablo de formatos aquí, el formato de atreverse. O sea, yo creo que hay demasiadas reglas en todo este tema. Y bueno, el consejo sería intentar ser de verdad. Y si te diviertes, eso se nota en antena. Y intentar, y esto lo aplicas a cualquier fórmula de la vida, y te van a intentar no ir de perfil, ¿no? Que es un poco una actitud que hemos visto de siempre en los medios de comunicación. Mucha gente cuando comunica, lo primero que está pensando, y esto vale para muchos divulgadores también, es una fórmula, una prueba del algodón que podéis hacer. Si el mensaje principal del divulgador puede ser qué bueno soy o qué buena es esta historia. Vaya, sí. Es muy diferente. Sí. Muy diferente. Hay gente que estamos deseando encontrar el temazo y que nos importa una mierda borrar todo lo que no es temazo. Y bueno, hay gente que no. Digo, no es divulgación científica. Lo que no es temazo, no... Lo que no es temazo no es temazo. Por cierto, la talidomida era por la claridad. Ahora lo discutimos. Le vamos a dar el teléfono de César Comea. Ahora con César. Hola. Mira, una cosita. Yo observo que en los últimos tiempos las plataformas tipo Netflix y cosas así están quitándole parte del pastel a la televisión. Yo personalmente, cuando llego a mi casa, a mí me gusta ver lo que me da la gana, cuando me da la gana, a la hora que me da la gana, ¿no? Entonces, en ese aspecto veo mucho Netflix, HBO, estas cosas, y no tele. ¿Creéis que el podcast puede hacer lo mismo con la radio en algún momento o que la radio va a sobrevivir? Yo tengo una opinión probablemente discrepante con los demás. Yo creo que el podcast... No, le voy a dejar que lo diga él y luego voy a decir. No, te digo, es que
Yo creo que las radios, no como las televisiones, las radios en este caso sí se han adaptado bastante bien al podcast. Es decir, todas las radios tienen ya sus programas disponibles. O sea, que tú puedes ver... Es verdad que se oye mucho el fondo y no nos... Cuando tú puedes escuchar cuando quieras un programa de Cadena SER. Entonces, ya son podcasts, las radios ya son podcasts. Sí, pero hay un exceso de optimismo en general y un poco efecto también burbuja, pensando que somos un poco Netflix es el futuro o los servicios a la carta, la gente ya no ve la televisión. Vamos a ser realistas, la gente ve la televisión mogollón y la radio la escucha mogollón. Obviamente la tendencia es a que la gente seleccione, como haces tú y como hacemos muchos, los contenidos que quiere oír y que el podcast vaya creciendo, pero sería mucho más prudente de lo que solemos ser habitualmente. No sé hasta qué punto si eso tiene un techo, si es un espejismo, si va a durar un tiempo o no. Deberíamos ser más humildes en general, la gente que nos dedicamos a esto, y pensar en la realidad, cuando uno ve las cifras todavía de los programas de televisión, lo más cutre que a ti te pueda parecer como consumidor de contenidos de calidad en Netflix, pues son audiencias millonarias. Lo que pasa con la Lesia, sigue habiendo mucha gente que escucha eso y no es un cambio. No es que las nuevas generaciones, mira, no, las nuevas generaciones ven youtubers, ven no sé qué, o ven Netflix, pero de mujeres, hombres y viernescas de estas tienen mogollón de audiencia. Eso es de gourmet, ¿no? O sea, es público un poquito gourmet, podcast gourmet. Pero también hay que aspirar, no hay que aspirar a que todo lo que haga sea limpio, vale con que sea suficiente. Yo no diría eso, ya, no solo coincido contigo, sino que creo, hay algo, cuando dicen lo de nicho, si fuese algo despectivo, que es... remite a la muerte, además es guay. Nicho, o sea, ¿cómo que nicho? Tú buscas nicho y dices, si lo estoy viendo venir. Te lo dicen desde que llegas a la realidad, tienes que buscar un nicho, y yo, joder, ¿cómo está? Porque ¿sabes lo que es que...? Es la hostia. ¿Tú sabes lo que es que 30 o 40.000 personas, aquí estamos pone bravo, o sea, músicos, cojonudos, 30 o 40.000 personas escuchando algo, eso es un hito, eso es un hito. Por lo cual, claro, las cifras en comparación con los productos de consumo son enanas, pero los chavales... Pero puedes dar para sobrevivir, por ejemplo, nosotros tenemos... Ya no somos deficitarios, por lo menos. Por lo menos, el crowdfunding conseguimos 1.000 y pico apoyos, una cosa así. Sí, esta segunda temporada, por ejemplo, la primera temporada yo vivo en Canarias, entonces tengo que ir a Tenerife, de Tenerife a Madrid a grabar cada capítulo, o sea, es un trabajo y un esfuerzo económico. Que la primera temporada... A lavapiés, A lavapiés, bueno, yo la primera temporada yo perdí dinero, pero me lo tomé como un hobby. Voy a hacer esto, igual que hay gente que se gasta dinero en comprar palos de golf o en gastar dinero en irse de pesca, yo voy a gastar dinero en hacer algo que me gusta con estos dos individuos. Porque me lo paso bien, porque se nota que cuando grabamos, incluso escuchándolo, se nota que no lo pasamos bien, me lo tomé como un hobby. Hicimos una primera temporada, pero claro, la segunda temporada digo, pues yo estos 3.000 euros tampoco te creas que puedo gastarme, ¿no? Tengo una anécdota. Buscamos algo de crowdfunding o algo que me hace mala morada. Cuando nos llamaron para estar en la Conferencia Mundial de Periodismo Digital de San Francisco de este año. Lo dice porque ha ido él. Porque solo había dinero para uno. Es muy buena. Es importante que sepa hacer sonido con la boca. El camello, el helicóptero. Bueno, el asunto es muy buena. La presentadora del panel en el que yo hablaba, que era un panel sobre podcasting internacional, había fijado su atención sobre catástrofe ultravioleta, a pesar de que nadie en España lo había fijado a nivel institucional, ni de premios, ni de nada. Hablamos por Skype un tiempo y yo le expliqué, mira, esto es una historia que está bien, pero es la historia de un fracaso. Muy ilusa, claro. Es la historia de un fracaso en el sentido que yo hago muchas cosas, hacemos muchas cosas de muchos formatos. Lo que más nos gusta es intentar experimentar cómo contar historias de maneras distintas en distintos lenguajes, ya sea el podcast, o sea gráficos, videográficos, audios o artículos, lo que sea. Y esto no ha salido bien. Esto yo le decía un ejemplo que se entiende inmediatamente. Estamos vendiendo Rolex en el desierto. Es decir, estamos haciendo una cosa demasiado elaborada para el estándar de calidad que la gente está dispuesta a pagar para un producto radiofónico. Con lo cual probablemente esto se muera sin un ensayo, aprendimos mucho y haremos otra cosa que sea más fácil de hacer, porque no hay suficiente... Yo iba de puerta en puerta llamando a patrocinadores y era algo por lo que te ofrecían tan poco dinero que daba vergüenza, ni siquiera nos pagaban para el viaje de remo de Javier, ¿no? Entonces, eso sucede
y una semana antes de ir, o unos días antes de ir a San Francisco, nos dan casi me salgo de la carretera, lo hemos visto al principio, y nos dan el Ondas. Entonces le escribo, le digo, lo que te he contado. Olvídate, porque ahora sí que tiene un poco más de sentido, en el sentido de que, bueno, nos han empezado a llamar, de hecho, para hacer otras cosas, nos da una proyección que no teníamos hasta ahora, y un reconocimiento que por lo menos moralmente decimos, bueno, ya no es, hemos vendido un Rolex, joder, por lo menos. Es que hasta ahora el Catástrofe Ultravioleta, después de 2 temporadas, no tenía ningún premio de nada. Ni de Bitácora, ni de asociaciones de podcast, ni hay 2 o 3 asociaciones de podcast que hacen reuniones. Nunca hemos estado nominados. Tenían premios sobre tenían pequeños premios de una gente que hace un premio anual sobre juegos. Sobre juegos, hicimos un capítulo de juegos y un capítulo de... Pero claro, dijimos, tío, otra cosa interesante es la fórmula de financiación, que eso puede interesar. Sí, si tenéis un podcast, si queréis ganar dinero con él, olvidadlo. Y una vez dicho esto, nosotros nos dimos cuenta, nos gustaba el Radiolab, también porque claro, lo conocíamos todos, nos gustaba que tenían patrocinadores no muy grandes, porque las grandes marcas no, y entonces decidimos hacer algo como era patrocinios locales. De hecho, baratos. 300 pavos. 300 euros por patrocinar un programa y salir en ese porque programa. darle la historia. El primer programa que patrocinó alguien fue el bar de abajo. El bar, bueno, un El colega. bar donde vamos a comer después de 12 horas de... Es algo más elaborado. Es el bar de Juan Carlos. Sí, es colega y vamos a... Que es colega y que es súper fan. ¿Cómo Es su hermano, Juan Chapata, pero es su hermano, que tiene un bar de noche que lleva 35 años abierto. O sea, un bar de noche patrocinó un Catástrofe. Una floristería. Vale, pero esto puede ser porque eran, obviamente, algunos amigos de Javi, pero luego apareció esta chica que, claro, apareció una chica que tiene un comercio de venta de música online, que era muy fan del programa, y dijo, yo quiero salir, ¿no? Luego, ¿quién más apareció? Gente de... Adriano, con quien él y yo trabajamos en la productora, pero gente que nos iba... Gente que no gana ni un duro patrocinando. Y Viva Chapata, por ejemplo, que es este restaurante que está debajo de nosotros, aprovechamos para hacer publicidad, como hacemos del Boulevard, tenía feedback, o sea, había gente que venía y decía, yo he oído que sois patrocinadores. Vengo a comer al Viva Chapata porque yo también escucho Catástrofe. Y además es que es increíble ese bar porque es el único vegetariano del mundo donde ponen codillo. Esto lo convierte en un hecho espectacular. Llega ahí un vegetariano y dice, ¿de qué quiere? Es vegetariano, es un codillo de coliflor. No, pero realmente son, 300 pavos. ¿Quién lo pone? Un entusiasta. O sea, esto no nos equivoquemos, no es patrocinio, es mecenazgo. Y la gente que compró nuestra camiseta son mecenas. Este señor tiene una hecha que nos pagó y nos compró una camiseta para que pudiéramos hacer más capítulos. Y por ellos estamos aquí, o sea... El crowdfunding de la segunda temporada fue básico, porque si no, no hubiéramos hecho. Es verdad que no lo habríamos. Puede que no ganemos muchas pelas, pero al menos no perdemos. O sea, el tema es que una semana de curro al mes para hacer un Catástrofe de cada uno mínimo, es una semana que no curras. Y eso al falta menos un poquito. Tenemos que hacer viajes, tenemos que ir a buscar una historia, no es tan fácil como decir, vale, tengo que ir a meterme en una cueva, o voy a hacer un capítulo de volcanes, coño, tengo que grabar en un volcán, tengo que cogerme una tropich o lo que sea, o abrirme al volcán. Podemos hacerlo con la boca, pero no tendría la misma gracia, ¿no? Bueno, y bueno, esa es la... ¿Se hace un camello en un volcán? Sí, ya. ¿Cómo opinar? Es increíble. Pues, en fin, yo creo que... ¿Puedo hacer el helicóptero? Sí, claro. Las personas. Este huele a otro onda, ¿eh? Llevamos años haciendo. Muchas gracias. Gracias, amigos. Antes de que os vayáis, os recuerdo que ahora empezamos con la sesión de repatriados científicos y lo acogemos en el Boulevard, y entonces la semana que viene también hay Boulevard porque tenemos la suerte de, ¿cómo se llama? Ana Ros Camacho, que va a hablar de algo interesante de física, no tanto de ganar un premio, en fin, lo que hago. No venía aquí nada más que a aparentar, ahora viene lo bueno. La semana que viene, física de la buena, así que veniros por aquí. Vamos a echar una copica. Eso sí. Puede venir. Muchas gracias a todos.